a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, no se preocupen, porque hoy nos sumergimos en un tema que para muchos fue un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento, un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto, muchísimo drama. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a millones de personas pegadas a sus pantallas y a los titulares del corazón. ¿Recuerdan cuando Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón con su mirada intensa y su carisma arrollador, hizo esas declaraciones de amor tan explosivas? Y lo más importante, porque díganme ustedes, causaron un revuelo tan monumental que hasta hoy, años después, seguimos hablando de ello con una mezcla de fascinación y asombro. Si eres de los que vibró con cada noticia, cada rumor, cada foto de esa época, o si simplemente tienes curiosidad por entender el fenómeno detrás de las estrellas, este es tu vídeo. Y si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, curiosidades y viajes por el fascinante universo de la farándula. ¡Vamos a ello! Para quienes quizás no estén tan familiarizados o para aquellos que necesitan un pequeño recordatorio, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno global. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por series turcas que se convirtieron en éxitos internacionales, como Erkencikus y Bay Jail. Su imagen de hombre apuesto, musculoso, con una melena salvaje y una personalidad magnética, lo catapultó al estrellato, creando una legión de fans devotas en cada rincón del planeta. Para millones de personas, Can no era solo un actor, era una fantasía, un ideal de hombre, el soltero de oro que parecía inalcanzable. Su vida personal, aunque siempre bajo el ojo público, se mantenía con cierto grado de misterio, lo que solo aumentaba su atractivo y el deseo de sus fans de saber más. Y entonces, a finales de 2020 y principios de 2021, una nueva figura irrumpió en su vida y en los titulares, Diletta Leotta. Para aquellos que no la conocen, Diletta es una reconocida periodista deportiva italiana, famosa por su talento, su belleza deslumbrante y su fuerte presencia mediática. Ya era una celebridad por derecho propio en Italia, con una carrera consolidada y, al igual que Can, con un gran número de seguidores y admiradores. Cuando los rumores de un romance entre estas dos potencias mediáticas comenzaron a circular, el mundo de la farándula contuvo el aliento. Dos estrellas de esa magnitud, de diferentes países, unidos en un romance, era una historia hecha para la portada de cada revista. Pero lo que realmente encendió la mecha, lo que convirtió una simple relación de celebridades en un huracán mediático que arrasó con todo, fueron sus declaraciones. No eran susurros discretos ni fotos casuales que dejaban entrever un romance. No, señoras y señores. Eran proclamas fuertes, claras y muy públicas. Can Yaman, el hombre que hasta entonces había sido celoso de su intimidad, comenzó a hacer gestos grandilocuentes de amor hacia Diletta. Desde mensajes en redes sociales donde le declaraba su amor eterno, hasta la aparición de anillos de compromiso, pasando por declaraciones a la prensa italiana donde hablaba abiertamente de matrimonio, de formar una familia y de un futuro juntos en Italia. ¿Recuerdan esa foto donde él le pedía matrimonio con un mensaje gigante en el cielo? Eso no era precisamente discreto. Eran demostraciones de amor dignas de una película de Hollywood, con un nivel de intensidad y visibilidad que dejó a propios y extraños boquiabiertos. Y aquí es donde empieza el revuelo. ¿Por qué estas declaraciones causaron un estruendo tan grande? Bueno, hay varios factores que se entrelazaron para crear esta tormenta perfecta de atención mediática y fanática. Primero, la velocidad y la intensidad de la relación. Imagínense, de los primeros indicios de que algo podría estar sucediendo a hablar de matrimonio en cuestión de semanas o a lo sumo pocos meses. Para el público y para el ojo crítico de los medios, esta escalada parecía inusualmente rápida. En un mundo donde las celebridades a menudo intentan mantener sus relaciones en secreto el mayor tiempo posible, la apertura y la velocidad de Can Yaman fueron, por decirlo suavemente, sorprendentes. No parecía haber un periodo de citas discretas o de conociéndose mejor. Fue un amor a la velocidad de la luz, declarado al mundo entero sin reservas. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿es esto real? ¿Es posible que un amor tan profundo florezca tan rápido y se declare con tanta vehemencia? Segundo, la figura de Can Yaman y su imagen pública. Can se había forjado una reputación de hombre fuerte, algo misterioso, con un cierto aire de lobo solitario en su vida personal, a pesar de ser un rompecorazones en pantalla.
Su intensidad en los papeles que interpretaba era innegable, pero ver esa más intensidad e incluso una mayor, volcada en una relación de la vida real, y de una forma tan abierta, descolocó a muchos. Era una faceta que no habíamos visto tan expuesta, o al menos, no con esa magnitud. Sus declaraciones previas sobre su forma de ser o sobre la importancia de la discreción en su vida privada contrastaban fuertemente con la exhibición pública de su amor por Diletta. Esto generó dudas sobre la autenticidad, o al menos sobre la coherencia, de su comportamiento. Tercero y quizás el factor más volátil de todos, las fans. Las fans. No podemos ignorar el ejército de seguidoras que Can Yaman ha cultivado a lo largo de los años. Mujeres de todas las edades y nacionalidades que lo habían idealizado no solo como un actor talentoso, sino como un símbolo de la masculinidad perfecta, el hombre de sus sueños, el galán inalcanzable. Imaginen a miles, quizás millones, de seguidoras alrededor del mundo que habían depositado fantasías y esperanzas románticas en él, de repente viendo cómo ese sueño se hacía pedazos frente a sus ojos, y de una forma tan pública, tan grandilocuente. Para muchas fue un shock, una especie de traición a la fantasía que habían construido. El sentimiento de celos era inevitable, pero iba más allá. Había una sensación de propiedad sobre el ídolo, una idea de que lo conocían, de que de alguna manera él les pertenecía, y verlo tan feliz y comprometido con otra persona, y de forma tan rápida, fue difícil de asimilar. Esto llevó a un sinfín de teorías de conspiración y especulaciones. Era todo un montaje. Una estrategia publicitaria diseñada con precisión quirúrgica. No olvidemos que Can Yaman estaba en pleno proceso de expansión de su carrera hacia Italia. Su serie Sandokan se perfilaba como un gran proyecto, había campañas publicitarias con marcas italianas, y su presencia en el país estaba en auge. Para muchos este romance tan público y tan dramático encajaba perfectamente con la narrativa de construir una imagen de estrella internacional y de asegurar un lugar en el mercado italiano. La idea de que el romance fuera fake o por contrato ganó muchísima fuerza en los foros de fans y en los medios sensacionalistas. La intensidad de las declaraciones y la rapidez con la que se hablaba de matrimonio no ayudaban a disipar estas dudas. Si era amor verdadero, ¿por qué tanta prisa por hacerlo público y tan oficial? Cuarto, Diletta Leotta misma. Como ya mencionamos, Diletta no es una figura menor. Es una periodista deportiva muy conocida y querida en Italia, con una presencia mediática fuerte y también con un historial de relaciones de alto perfil. La combinación de dos figuras tan poderosas, cada una con su propio ejército de seguidores y su propia historia mediática, creó una explosión de interés. La prensa italiana y turca, y de ahí al resto del mundo, no daban abasto. Cada foto, cada comentario, cada me gusta en redes sociales era analizado con lupa. Se buscaban microexpresiones, gestos, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir la autenticidad del romance. El escrutinio público sobre ambos fue implacable. Además había un sutil, pero presente choque cultural en la percepción de la relación. Can Yaman venía de Turquía, un país con una cultura mediática diferente, donde la vida privada de las celebridades, aunque pública, a veces se maneja con más reserva, o al menos con códigos distintos. Diletta, por su parte, vivía en el epicentro de la cultura mediática italiana, donde el gossip y las relaciones de famosos son pan de cada día, a menudo celebradas con gran teatralidad y pasión. La forma en que Can se insertó en este entorno, adoptando un estilo de declaración de amor muy italiano, o mediterráneo, en su expresión pública, contribuyó a la sensación de que algo no terminaba de encajar para sus fans más acérrimas de otras culturas, quienes quizás esperaban más discreción o un proceso diferente. Algunos lo vieron como una adaptación al medio, otros como una performance. Y aquí viene otro punto crucial, las expectativas del público en la era de las redes sociales. Hoy en día las celebridades son percibidas no solo como actores o artistas, sino como figuras que comparten una parte de su vida con sus seguidores. Se espera una conexión más íntima, más auténtica. Cuando un ídolo hace algo que no encaja con la narrativa que sus fans han construido en su mente, la reacción puede ser explosiva. La gente siente que tiene derecho a opinar, a dudar, e incluso a proteger a su ídolo de lo que perciben como una mala decisión o una manipulación. El revuelo no disminuyó, sino que se intensificó con el tiempo. Cada vez que Can Yaman o Diletta Leotta aparecían juntos, la expectación era máxima. Habría un nuevo gesto. Una nueva declaración. La presión mediática sobre ellos debió ser abrumadora.
Finalmente, como muchos romances de celebridades bajo un escrutinio tan intenso, la relación llegó a su fin. Y ese final, por supuesto, no hizo más que alimentar las teorías. Para quienes dudaban de la autenticidad, la ruptura fue la confirmación de que todo había sido un montaje o, al menos, un romance impulsivo y superficial. Para quienes creían en el amor, fue una pena, pero también una confirmación de lo difícil que es mantener una relación bajo el microscopio público. La velocidad del romance y su final abrupto dejaron a muchos con la sensación de que quizás la historia había sido más un espectáculo que una vivencia íntima. En retrospectiva, el caso de Kanyaman y Diletta Leotta se ha convertido en un estudio de caso fascinante sobre la naturaleza de la fama, la idealización de las celebridades, la influencia de las redes sociales y la delgada línea entre la vida personal y el espectáculo. Nos recuerda que las estrellas, a pesar de su aura de invencibilidad y perfección, son seres humanos que también se enamoran, cometen errores y viven bajo una presión que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Pero también nos muestra cómo una declaración de amor, algo que debería ser intrínsecamente personal, puede convertirse en un evento mediático de proporciones épicas, capaz de generar un revuelo que resuena mucho más allá de las portadas de las revistas. Así que, en resumen, el revuelo en torno a la declaración de amor de Kanyaman por Diletta Leotta fue un cóctel explosivo de velocidad e intensidad del romance, la imagen idealizada del actor y su supuesta privacidad, las pasiones y expectativas de sus millones de fans, la fuerte presencia mediática de ambos protagonistas, las ineludibles teorías de conspiración sobre la autenticidad o el propósito publicitario de la relación, y el implacable escrutinio en la era de las redes sociales. Fue un evento que encapsuló todo lo que amamos y odiamos de la cultura de las celebridades, el brillo, el drama, la idealización y la constante pregunta de qué es real y qué es solo parte del gran espectáculo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los romances más comentados del espectáculo. Ha sido un placer analizar con ustedes este fenómeno que, sin duda, dejó una huella en el mundo de la farándula. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que fue amor verdadero que no pudo soportar la presión? ¿O realmente ven más de una estrategia detrás de todo aquel despliegue? ¿Alguna vez sintieron esa conexión con un personaje público que les hizo sentir la emoción de su romance o la desilusión de su ruptura? Déjenme saber lo que piensan aquí abajo. Y si disfrutaron este análisis, no olviden darle un gran me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se unan a la conversación y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, cuídense mucho.